Bueno, estamos de regreso en el Congreso de la Mañana. Buenos días a Santiago, el Cibao, a la República Dominicana y la diáspora que nos ve a través de nuestras plataformas. Buenos días, Sagrario. Buenos días, Patricia. Bienvenido. Necesitamos un caballero aquí que nos hiciera el equilibrio. Y no cualquier caballero. De los 30, de los que quedan pocos. Sí. Randy, tú sabes que aprovechamos que tú no estabas para hablar del tema que tú ibas a decidir, entonces vamos a continuar con otro tema. No vaya a ser cosa que tú no debarates todo lo que dijimos. Yo sí estaba, yo llegué temprano. Yo sé, pero que tú no estabas al aire y no te dimos chance. Pero tenemos que hablar ahora. Me dejaron afuera. Claro, ahora tú puedes hablar. Ahora tenemos que hablar porque ayer circuló. Eso fue a pota para poder, claro, para poder expresarse sola. En los medios de... Igual que Milei. Ustedes saben lo que está haciendo Milei. Que tú ibas a decir Milei más. Ten cuidado, no me comprometa que salgo para Buenos Aires en este fin de semana y no quisiera que allá me agarren y me digan que no puedo entrar. Pero eso lo estoy opinando yo. Okay, yo hago silencio. Pero Milei agarraron y filtraron unos audios. Más adelante vamos a hablar de eso. Sobre hermanas, sobre una trama de corrupción. Pero Milei mandó a apresar a los dos periodistas dueño del medio y a cerrar el medio. Sí. Ahí anda un ambiente dictatorial jodón y de intolerancia. ¿Que Venezuela qué? No, ¿Y Trump? Y El Salvador también. Y Milei. Está fuerte el agua. Pero vamos a seguir aquí. Cambiamos internacional más tarde. Ha circulado en los medios de comunicación y en las redes sociales. Yo sí. Y de mi líder Balaguer, que ayer hubiera cumplido años. Y todo el tiempo. Yo no vine ayer al programa, Dios, yo le doy tantas gracias a Dios. Y mira que no me dejaron desarrollarme. Yo no vine a este programa porque mira, no me dejaron desarrollarme. Cuando yo escucho gente en este país alabar a Joaquín Balaguer, yo digo, pero ¿será que tienen problemas mentales? Ella me está diciendo loca en estos momentos. Pero ¿será que tienen problemas mentales? Señores, no puedo desprenderme de mi nombre. Pero ponme un amplio. Sagrario Ercira Díaz Santiago me prestó ese nombre a mí. ¿Y usted sabe quién fue esa? Una de las miles de víctimas de los gobiernos nefastos, sangrientos del doctor Joaquín Balaguer. Es que la mataron en la UAS. Protestando de manera democrática y libérrima que se podía. Y la mataron en la UAS, como a muchos otros estudiantes y dirigentes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Dice Peter Drucker. Y hay una cantidad extraordinaria de hogares en la República Dominicana que lloraron y aún lloran la muerte de sus parientes de un gobierno sangriento e intolerante. Y no te quita la razón. Que lamentablemente la falta de memoria de muchos dominicanos le permitió llegar 10 años después a tratar de lavar la historia, pero está difícil quitar el dolor de esas familias. Y lo más intolerante es la irresponsable clase política de este país, que fue capaz de declarar a Joaquín Balaguer padre de la democracia. Eso es una rastrería imperdonable en el tiempo. Imperdonable en el tiempo. Y todo eso es verdad. Entonces, sin embargo, las historias se construyen lamentablemente con sangre. Y Balaguer fue quien hizo la transición de aquella dictadura de Trujillo. No, porque era vos que tenía que hacer esa transición, que fue el que el pueblo eligió. Pero porque se lo robó su espacio. Se los robó su espacio. Vamos a hablar de PLD. No, dejémonos de eso. Aquí dejémonos de estar santificando a perversos y malvados. Para agregar algo a lo que dice Sagrario. Peter Drucker, yo que quería honrar la memoria de Balaguer, que hubiera cumplido ahora, años. si tú me dices a mí, es que es autor, es intelectual, es que es un intelectual, lo valido. Si tú me dices a mí que es un escritor exquisito, yo tenía que tener un diccionario al lado para poder entenderlo. Porque, óyeme, no lo entendía. En mi referente cultural no estaban todos los códigos lingüísticos que él expresa en sus obras. Todavía hay gente que no entiende. Y yo tenía que hacerlo con una enciclopedia al lado, pero no puedo negar que era un escritor exquisito. Claro. Sin embargo, eso no lo valida como estadista, como gobernante. Su estela de gobernante fue tan mala, tan perversa, tan sangrienta, que no logra borrar todas esas cosas buenas, no logran borrar todo ese expediente negro y nefasto. Vamos, dice Peter Drucker, un economista anglosajón, en su libro La Sociedad Postcapitalista, que América Latina pudo ser
el milagro del siglo XX y no el Asia, Singapur, Corea, Japón, como fueron el milagro asiático. Y la razón fundamental por la que eso no ocurrió fue precisamente por la extinción de cerebros. Asesinaron o exiliaron los grandes cerebros latinoamericanos. Por eso se agrupaban en las universidades, específicamente en la UAS, y a la UAS entraban y lo terminaban asesinando. Y Sagrario fue una de esas jóvenes que terminó siendo víctima de ese régimen malvado. Bien, gracias por el contexto. Y es una realidad. Yo cuando hablo de Joaquín Balaguer como líder político, no le quito nada de eso. Pero yo reconozco otras cosas. Pero bueno, luces y sombras. Vamos con el PLD. Como les decía, en el día de ayer circuló una carta escrita por el compañero, miembro del Comité Central, Antonio Peña Mirabal, dirigida a los principales aspirantes a la precandidatura presidencial dentro de ese partido. Y solo 4, y explicó por qué. Francisco Domínguez Brito, Francisco Javier García, Charlie Mariotti y Abel Martínez. Antes de entrar al contexto de la carta, explicó el orden de los nombres para evitar que se dijese que tenía inclinación por uno o por otro. Fue un orden meramente alfabético de sus apellidos. Y dijo esos 4, aunque la hizo abierta, porque fueron los primeros 4 en manifestar su posible candidatura a aspirante de la presidencia. Les dijo, y cito muy puntualmente, unas palabras que dijo: nadie es más grande, voy a citarla para que no se salga, nadie es más grande que el PLD, ni gusta más que el PLD, por tanto hay que proteger el PLD. Esto en el sentido de que decía que las actividades o su queja a estos 4 líderes que tienen sus equipos políticos era que muchas actividades institucionales del partido pues no cuentan con el apoyo de esos equipos porque entienden que tienen una agenda paralela. Era un llamado a trabajar por el PLD. Y también a evitar que dentro de los diferentes equipos hubieran términos, palabras o expresiones en detrimento del otro, porque al final todos somos del PLD. Una carta que se pudiese ver como que era un llamado de atención, sin embargo fue un llamado a la reflexión. Hizo un contexto histórico de su militancia en el partido, más de 45 años, creo que expresó 46 literalmente, cómo empezó, y dijo que ciertamente a quien iba dirigida la carta pues sabía su transcurrir en todos los distintos comités y instituciones que ha representado del PLD, pero que como la carta se volvería viral, pues para poner en contexto a quienes no lo conocieran. A esa carta les respondió el compañero Abel Martínez, le agradeció, valoró que desde su experiencia y desde un líder como él, que ha trabajado tanto para el partido, hiciera ese llamado. Abel, con su forma muy directa, también dijo que él entendía que nadie es más grande que el PLD y que por el PLD hay que trabajar, pero hizo énfasis en que esas políticas viejas, esas prácticas viejas se deben de corregir y así evitar que se repitan hechos lamentables como en las pasadas elecciones. Hay una queja interna de los distintos equipos, no solamente a nivel presidencial, sino también a nivel municipal. Muchos candidatos del PLD sintieron que miembros del mismo partido en sus candidaturas no tuvieron el apoyo y que quizás no, Abel fue muy explícito y dijo que miembros del PLD trabajaron para candidatos de la Fuerza del Pueblo, que es otro partido. Entonces, valoró la carta. Hasta ahora es la única que he visto en respuesta, reitera la gratitud y valora esa inquietud de Peña Mirabal. Bueno, hay que decir que Peña Mirabal no es un carajo a la vela. Para nada. Lo primero, sus condiciones humanas. Es una persona centrada, una persona sumamente educada, un caballero, con un nivel de educación y de respeto extraordinario. Eso es su condición humana. Su condición profesional, todo el mundo la conoce, se desempeñó en el sector privado, en donde validó con mucho respeto su accionar, y cuando llegó al sector público, entonces mucho más respeto. Desde el Ayuntamiento de Santiago, en donde fue regidor,
Recuerdo que con mi mamá fueron regidores juntos en ese proceso. Luego entonces desempeñó muchísimas funciones públicas, siempre con mucho respeto, con mucha coherencia, con mucha gerencia, con mucha ética. Y en el funcionamiento político, con mucho respeto también, ocupó desde los primeros pasos que se daban en el PLD para ser miembro de ese partido, los círculos de estudios, círculos de amigos, miembro del comité central, después presidente del comité provincial, pero siempre como con mucho respeto. La verdad es que es una persona cualificada ética y moralmente, en términos partidarios y en términos personales. Entonces, él hace un llamado muy importante. Él hace un llamado al respeto, porque es que el fervor político está trascendiendo a lo interno del partido en un proceso de reingeniería necesaria para ser potencialmente competitivo en el proceso. Entonces, los PLDistas están internamente peleando como si estuvieran en el poder y no se dan cuenta que están en oposición, en proceso de desgaste, que tienen que asumir que están en oposición y asumir el proceso de reestructuración y de fortalecimiento. Contrario a eso, se viven sacando los trapitos al sol. Pero sin tapujos, una cosa que no hay momentos de reflexión ni de nada. Y una cantidad de delincuentes cibernéticos acabando gente en las redes sociales, matando gente en las redes sociales, sin aparentemente un liderazgo con razonamiento y con inteligencia emocional que centre a esa gente y que le diga, ven acá mis hijos, ustedes no son chivos sin ley. Ustedes tienen que llevarse de un lineamiento y de un liderazgo y de un respeto. Entonces yo creo que fue muy oportuno ese mensaje de Antonio Peña Mirabal, que además advierte, sin unidad no hay victoria. Misma advertencia que hizo el pasado presidente del comité municipal, el hoy fallecido Monchi Rodríguez, días antes de fallecer, en un evento que realizara en el Hotel Gran Almirante, en donde resaltó la importancia de la era PLDista y le hacían un llamado a los dirigentes del PLD sobre la necesidad de mantener la unidad partidaria, porque si no mantenían esa unidad partidaria, saldrían del poder. Y eso fueron frases lapidarias. Salieron del poder. Hoy están en oposición y siguen con la misma actitud. Con una pedantería y una arrogancia que uno no sabe por qué y para qué. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el fin? ¿Dónde está la inteligencia política de actuar así? Uno no lo entiende. ¿Por qué tanta arrogancia? Así que me parece sumamente oportuno esta comunicación de Antonio Peña Mirabal, y ojalá los dirigentes de ese partido en su ego no se enojen y se tomen el tiempo para reflexionar sobre estas sabias palabras de alguien que no aspira y que no esté en eso. Ojalá que sí, que puedan sentarse con un do de humildad, hacer un poquito de reflexión con relación a su accionar. Bueno, yo pienso que el Partido de la Liberación Dominicana está en un momento de ascenso político. Pienso que el PLD, a diferencia de lo que nosotros podíamos ver hace unos meses atrás, está entrando en un proceso de reflexión política y por primera vez se ve a un Partido de la Liberación Dominicana que puede sobrepasar todas las cosas que le han ocurrido en los últimos años y poder revertir ese descenso político continuo que ha tenido los últimos 5 años. Y lógicamente se ve un Partido de la Liberación Dominicana que por primera vez puede competir y ganarle una batalla al Partido Fuerza del Pueblo. Y menciono el tema Fuerza del Pueblo porque para nadie es un secreto, y lo venimos diciendo desde hace años, que el target del PLD y de la Fuerza del Pueblo es el mismo.
y que la primera batalla que deben ganar ambos partidos es la de derrotar al otro partido de oposición que tiene el mismo target. El Partido Fuerza del Pueblo entendió esto y retomó la estrategia de destruir al Partido de la Liberación Dominicana, y a raíz de esto, y lo decía en uno de los WhatsApp que estoy con Sagrario, que el PLD fue despertado por esas acciones frontales del Partido Fuerza del Pueblo. Y veía ayer vi una renuncia de un líder de la Fuerza del Pueblo, y dentro de la publicación que hacían varios medios de comunicación en Instagram, ustedes saben que se ve quién da retweet ahora, claro, ¿verdad? Entonces vi allí a la presidenta de la juventud, ¿cómo es que se llama esta niña? Que es muy buena. No me sé el nombre. La presidenta de la juventud sí, del Partido de la Liberación Dominicana, dando un RT a la publicación donde hacía referencia que había renunciado de la Fuerza del Pueblo, lo cual indica claramente que hay una confrontación directa. Charinés, ¿qué tú dices? No, Charinés no. Pero Charinés le dio like a una renuncia. La buena moza que cumplía años ahí, la felicité, por cierto. Carolina Huemule. Sí, Carolina Huemule. Aquí la tengo, aquí. Carolina Huemule, una estrella, sí. muy buena, muy buena. Entonces la AORT, lo que indica claramente que hay una confrontación entre esas dos organizaciones políticas. Yo creo que va a ser así hasta que una de las dos esté derrotada. Es la naturaleza, y ya entendieron que no es posible que una sobreviva sin que la otra muera. Tan sencillo como eso. Pero tampoco, porque por mucho tiempo en República Dominicana hubieron 3 partidos mayoritarios fuertes. Sí, pero claro, no con el mismo target. No con el mismo, pero estaba el Reformista, el PRD y el PLD. Y bueno, hasta cierto punto con el mismo target, porque el PRD exactamente, y el PLD nacieron de Juan Bosch. Nacieron de Bosch, y el PLD tiene su gran ascenso en el momento que el PRD tiene un gran descenso, que fue en entre 1986 y 1990. Y en el 94, entonces, el PLD baja y sube el PRD. Pero en el 96, cuando el PLD desaparece, sube y el PRD se mantiene arriba, entonces ahí reduce el reformista. Entonces, aunque la historia y lo que tú dices tiene sentido a un tiempo, que es difícil mantener 3, que llega un momento que uno se minimiza, no menos cierto es que por muchos años el sistema de partido del país, el sistema electoral nuestro, claro, que necesita las alianzas hoy incita más a que haya un bipartidismo en la práctica. Claro, para poder lograr, porque nosotros tenemos un rechazo a esas segundas vueltas. Por el contexto histórico, señores, del costo además. Es fuerte. Entonces, siempre ha habido en República Dominicana el tema de 3 partidos. Sí, nosotros rechazamos, y es la tendencia a nivel mundial de eliminar la segunda vuelta, de que al final la gente prefiere sacrificar tu propio partido, votar por el otro para sacar, votar por el que tenga más posibilidad para sacar el que está. O tratar de, es una realidad, pero no quiere decir que no pudieran coexistir los 3. Pero bueno, lo que pasa es que los sistemas electorales terminan empujando al sistema de partido que nosotros construimos. Y en este caso específico, la segunda vuelta, el 50% más 1, obliga a que, como ningún partido tiene con excepción del PLD en el año 2016, ningún partido ha logrado el 50% más 1 solo. El PRM en estas elecciones, el PRM sacó un 47% como partido en las presidenciales, 57% solamente. 47% como partido solamente. Lo cual indica que aunque haya una diferencia significativa como la hubo en este proceso electoral, no era suficiente o no fue suficiente para el PRM
contar con los votos suyos para ganar en la primera vuelta electoral. Y así ha ocurrido históricamente. Y en este contexto en el que estamos, lo que continúa es una lucha intestinal entre estas dos organizaciones políticas, Fuerza del Pueblo y Partido de la Liberación Dominicana, para agenciarse la mayor cantidad de dirigentes y simpatías en la oposición, para que a partir de ahí entonces liderar la oposición y en un futuro entonces alcanzar el poder, pero desde esa organización política liderando. Bueno. Vamos, es un tema de análisis político, de realidad, de contexto histórico. La cuestión es que, como dice Sagrario, Peña Mirabal tiene calidad moral y política para hacer ese llamado a los compañeros del PLD. Fue bien valorada la carta y creo que lejos de generar cualquier controversia, yo creo que todos le responderán en la misma línea que Abel. La lógica de pensamiento dice que el nivel de ego que acusan hoy los PLDistas no le va a gustar, le va a causar roncha esa comunicación. Sin embargo, aquellos que sepan manejar su inteligencia emocional tendrán necesariamente que sentarse a reflexionar, porque él hace un llamado básicamente a la unidad, al respeto a la disidencia y al fortalecimiento del partido. Son 3 ejes muy importantes para pretender aspirar y llegar al poder otra vez. Así que es momento de reflexionar. Bueno, con esa reflexión, nosotros estamos de reflexión en reflexión, cerrando los bloques con reflexión, pero eso es para quedar conectados con ustedes. Vamos a una pausa, no se muevan.